Tenemos el placer de recibir nada más y nada menos que al ministro de Trabajo, Pablo Mieres. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto. ¿Todo encantado. Bien, por suerte, muy bien. Aquí estamos. Mira quién le traje, Checho. Está muy bien, está muy bien. Hay que empezar a arrimar ministros a la mesa de buscadores. Mieres ya tiene, es la primera vez en piso, capaz. Acá, piso buscadores tuvo muchas 21 veces. años. No, pero en el piso acá Bueno, ahora. 21 años de Post pandemia. estadía en el aire. Sí. Bueno, No, ministro, Lo invito, Chavo. hay un tema de actualidad que tiene que ver con que se dio una situación inédita. Es la primera vez que este gobierno declara la esencialidad de un sector de la actividad, en este caso de los servicios de control de tráfico aéreo. Y bueno, dada la esencialidad, el sector en particular había decidido tomar unas medidas. ¿Por qué se llega a esta decisión? Bueno, lo primero que hay que decir efectivamente es que veníamos invictos en materia de declaratorias de esencialidad. Y bueno, lamentablemente ayer se hizo imposible llegar a una solución por la vía de la negociación, y está claro que la actividad de los controladores aéreos es esencial. Y así ha sido establecido en el pasado. Tenemos ya por lo menos un antecedente de declaratoria de esencialidad en el año 2006, y otro que estaba pronta la declaratoria, no se llegó a aplicar, pero estaba ya firmada la resolución, en el año 2017 o 18, no me acuerdo ahora. O sea que es un tema que no es la primera vez. Lamentablemente el diálogo que se había instalado con el Ministerio de Defensa, en donde se venía avanzando, por eso nos llamó a nosotros mucho la atención que en determinado momento el sindicato decidió abandonar la mesa de negociación y anunciar las medidas. Estamos hablando de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo. Quiero mientras le hablo, le van a corregir algo. Se escucha perfecto lo que dice, Sí. pero le van a corregir algo ahí porque toca la camisa. Se escuchó perfecto todo lo que hablamos. Es solamente para que el ruidito no nos distraiga. Entonces aprovechamos para que Andy entre velozmente y se escuchó todo bien. Así que Lo otro que tiene que ver con este tema es que este sindicato, la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo, ante la decisión de la esencialidad, de decretar la esencialidad por parte del gobierno, decidió parar las medidas. Esto es buena cosa. Sí, claro. A ver, era lo que tiene Las que medidas ser. de conflicto, ¿no? O sea, es ineludible, porque la esencialidad implica, en caso de no acatarse, El uso de la fuerza. No el uso de la fuerza, sí el sumario y el riesgo de un proceso administrativo que establece además una falta grave. Pero definitivamente la Asamblea resolvió dejar sin efecto las medidas. Entiendo yo, hay una duda sobre el alcance, si son todas las medidas, son solo las medidas relacionadas con la demora en los vuelos. En todo caso, el alcance de la esencialidad tiene que ver con no afectar el tráfico aéreo. Y en ese sentido, los controladores aéreos están en este momento garantizando que el tráfico aéreo funcione sin dificultades. Así que, bueno, después de esto, se supone que en algún momento debería establecerse una nueva instancia de diálogo. Sé además que el Ministerio de Defensa había avanzado en alguna de las medidas, e incluso que hay un artículo que está en este momento en el debate de la Cámara, presentado en la Cámara de Diputados, donde se atienden algunas otras de las preocupaciones del Sindicato de Controladores Aéreos. Y bueno, esperamos que todo vuelva a su cauce. A nosotros la verdad que no nos gusta nada tener que aplicar esencialidades. Es antipático, ¿no? Pero a veces no hay más remedio. Es decir, ha pasado en todos los gobiernos. De hecho, nosotros sorprendentemente íbamos sin ninguna situación de ese tipo en 3 años y medio, que es mucho tiempo. Cuando uno mira para atrás, en todos los gobiernos se declararon más de una esencialidad en distintas áreas. Y bueno, esperemos que esto se vuelva a encauzar en los próximos días. Bien. Ministro, hay un tema, ya me meto de lleno en lo que es el métier de su cartera, ¿no? Son temas que le preocupan a los televidentes. El empleo y el salario. En tal sentido, usted ha dicho que el empleo se ha ido recuperando y ya está a niveles de pandemia, no así el salario, y ahí no es tan optimista, cree que se
en cuanto a recuperar el salario perdido en la pandemia, recién puede darse en julio del año próximo. ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo se ha ido dando esta recuperación? Primero por el empleo empezamos. El empleo, con los datos del primer semestre del 23, no solo se recuperó a los niveles previos a la pandemia, sino que los datos del primer semestre del 23 son comparables con los comparados todos los primeros semestres, para que no haya problemas de estacionalidad. ¿Con el 2019? Con el 2017. No, en este momento estamos en niveles de 2017. O sea que ha habido una mejora significativa. Era mejor que el 19, el 17. Era mejor, claro, porque nosotros tuvimos el pico de la situación de empleo fue en el 2014. Después, a partir del 15, empieza un proceso de deterioro del empleo que es continuo hasta el 19, o sea, hay una bajada permanente. Y después en el 20 hay un pico hacia abajo por la pandemia, luego una recuperación muy rápida en el 21, en el 22 se continúa la recuperación y en este momento el primer semestre del 23 es equiparable al 17, o sea que hay y la idea es ver si podemos seguir mejorando. Eso significa que las tasas de actividad, la tasa de empleo, la tasa de desempleo están en esos niveles. ¿Pero qué le hace pensar que en junio del año próximo recién se va a poder recuperar el salario perdido? Bueno, ahora vamos al salario. En el caso del salario hay una situación de mucha heterogeneidad. En primer lugar, porque las afectaciones que tuvo la actividad económica, comercial, productiva, fueron muy distintas según las situaciones y los sectores. Hay sectores que nunca perdieron salario real, el caso de la construcción, que incluso ahora acaba de firmar un convenio colectivo a 3 años que implica ya no solo mantener el poder adquisitivo, sino aumentarlo, o sea, mejorar su poder adquisitivo. Y hay algún otro sector que también, de hecho, cuando arranca la 10ª ronda, el 17% de los trabajadores, descontado la construcción que es aparte, el 17% de los trabajadores tiene nivel de poder adquisitivo equivalente a julio del 20, o sea que lo recuperaron o nunca lo perdieron. Después, en el otro extremo tenemos un porcentaje de trabajadores dependientes privados del orden del 6%, que fueron los más afectados, los que están vinculados a los hoteles, a los restaurantes, en el transporte turístico, en fin, esos están todavía incluso en una recuperación que va a demorar más, que va a llegar probablemente a completarse en el 2025 o 26, por ahí. Y en el medio están los que ahora con la 10ª ronda promedio están en el orden del 2%, y lo van a recuperar a julio del 24 en la mayoría de los casos y a enero del 25 en el resto. ¿Cuáles son los sectores más rezagados? Los más rezagados son los que recién decía. Sí, restaurantes, hoteles. Bueno, sí, turismo. Sí, claro. Es el turismo. Ahí la verdad que la afectación Los más además golpeados por la pandemia. fue de los dos lados del mostrador. También hubo muchas empresas que quedaron por el camino, que tuvieron que cerrar o se endeudaron, etcétera. Entonces, el panorama del salario real, además, cuando uno lo mira en términos promedio, salió un análisis que presentaron algunos analistas con estos datos últimos, que indican que cuando uno hace análisis desestacionalizado, la diferencia con el poder adquisitivo de 2019, con febrero del 20, el mes antes de empezar la pandemia, el salario real promedio está apenas un 0,3% por debajo. O sea que promedialmente ya estamos prácticamente en el nivel prepandemia. Y además en el sector público, el año pasado hicimos un acuerdo que se firmó por parte de los sindicatos públicos que garantiza la recuperación y esa recuperación está encaminada, ¿no? Y no solo ha crecido el empleo, sino que además ha bajado la desocupación, que no necesariamente... Sí. No, claro, van de la mano, está ¿no? muy bien. Sí, la desocupación está en este momento en el orden del 8,2%, es el último dato, 8,2%, que está abajo de lo que fue el promedio de 2019, que era 8,9%. Y bueno, yo creo que podemos decir, después de haber pasado por una pandemia y cuando conviene señalar que los países de la OCDE, que son los países más desarrollados, son 32 países, donde está buena parte de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, en el primer trimestre del 23, 31 de los 32 países
presentaban caída del poder adquisitivo del salario y el promedio de las caídas era del 3,2%. O sea que incluso comparados con los países de la OCDE, el Uruguay está teniendo una performance en salario y empleo, yo les diría muy, muy positiva, que hay que seguir trabajando. Es una pregunta que capaz que es un disparate, pero hay gente que la pregunta, yo la reitero. Claro. Cuando decimos que el salario se recuperó casi al nivel de antes de la pandemia, ¿estamos hablando de la influencia del salario o en números de pesos constante y sonante? Porque pregunto por eso, porque si hubo inflación en todos estos tiempos, si es los mismos pesos que en el 2020... No, claro, es en comparación con el IPC. Es en comparación. Claro. Cuando se calcula el salario real, lo que se hace es calcular el incremento salarial con respecto al incremento de la inflación. O sea que algunos que se quejan y me dicen, no, pero que digan la verdad, la misma cantidad de pesos del 2020, bueno, no cuando es la misma cantidad de pesos. Para eso está la palabra real, ayer lo explicaba más eso acá. Sí, pero hay gente que no la entiende y se reenoja conmigo, no nada que ver. Para que se haga una idea, el 2022 cerró con un monto de índice medio de salarios, que es el promedio de los salarios entre público y privado, 1 punto por encima de la inflación. Bien. O sea, los salarios aumentaron 1 punto más porcentual que lo que significó el incremento de los precios en el año 2022. Bien, Nadia Sanjurjo. Ministro, ayer presentábamos algunos de los 15 puntos que entraron en vigencia en cuanto a la reforma jubilatoria. Por ejemplo, esto de la oportunidad para algunos jubilados de que puedan trabajar. Y hay otros puntos que también tienen que ver con las empleadas domésticas que pueden acreditar años de trabajo que no estaban aportados. ¿Cuáles son los más destacables a nivel Ministerio de Trabajo? La verdad, yo creo que el paso que se dio ayer es un paso muy importante. O sea, acá hay una recuperación de derechos, una equiparación de derechos, porque hasta ayer había muchos jubilados que podían trabajar, pero ¿cuáles eran? Los que aportaban simultáneamente a más de una caja. Más de una caja. Entonces, una persona que aportaba a la caja de profesionales y además era dependiente del BPS, se podía jubilar por una o por otra y seguir trabajando. Pero los que tenían aporte solo en industria y comercio o en servicio doméstico, quedaban atados, ¿sabes? Y llegaba el momento de jubilarse y era todo o nada. Si vos tenías 2 trabajos como dependiente, o uno como dependiente y otro como independiente, por cuenta propia, en industria y comercio, era todo o nada. Y la verdad, esa no es la... Y estamos hablando de muchísima gente, porque los jubilados de industria y comercio son una buena parte de los jubilados del país. Y esos son los que ayer adquirieron el derecho de poder volver a trabajar si quieren, y también los trabajadores de industria y comercio, en la medida que se vayan jubilando, van a poder acceder a la posibilidad, ya sea si tienen más de un empleo, para jubilarse por uno y seguir trabajando por el otro, o si tienen un solo empleo, también operar la jubilación parcial, que es que pueda, en acuerdo con el empleador, por cierto, que está trabajando 8 horas, bueno, bajar a 6 o a 4 y cobrar la jubilación por las horas que dejaste de trabajar, porque ya tenés causal, y seguir aportando y cobrando las horas que se sigue trabajando. Y luego, cuando terminás tu actividad, se recalcula la jubilación incorporándose esas horas que quedaron pendientes. O sea, es un paso muy, muy importante. Alberto Silva. Ministro, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Alberto? Quiero consultar en torno a un tema puntual que tiene que ver con Casa de Galicia, donde, bueno, mucho se habló que los médicos no los tomábamos, que las enfermeras, pero creo que se acomodó un poco eso, a ver cómo va. Pero me contactó un colectivo que yo no sabía ni que existía, y no sé qué pasó con ellos, que tenía que ver con gente que trabajaba en limpieza, en la cocina. Recuerdo una señora que me decía que estaba como tisanera y no la querían reconocer como tal, que le pusieron una bolsa de trabajo y nadie lo llamaba. ¿Qué pasó con ese grupo de trabajo? De los cuales casi nadie habló tampoco. Yo me quedé casi de carambola porque me llamaron a la radio. Pero ¿qué pasó con ese grupo de trabajadores que en la escala eran quienes cobraban menos? Sí. A ver, yo no sé bien el caso concreto, es muy difícil de eran unos cuantos, identificarlo. ¿No? Ahí puede haber situaciones en donde la relación con la Casa de Galicia fuera a través de una empresa tercerizada. Claro, eso iba a pensar. Y ahí seguramente no hay, el acuerdo fue la incorporación de los trabajadores de Casa de Galicia, médicos y no médicos.
pero no alcanzó a... Pero no había limpiadores que muchos años trabajando allí en Casa de Galicia. Bueno, pero si es tercerizado, es un temón. sí, ahí el muy ministro normal para de las responder. sociedades médicas. Tendríamos que averiguar el caso Perdón, concreto. Silva, no se Pero, enoje sí, conmigo. sí. El ministro está para responder, pero yo tengo sentido No, común. pero yo Usted está también, hablando de una como persona tengo sentido, tercerizada, como el tengo ministro. sentido común, si era no darle bola porque era una cosa tercerizada, bueno. ¿para qué hicieron una bolsa de trabajo? ¿Para ¿Para qué las convocaron? Si es tercerizado es otro Bueno, tema. No, la verdad que a mí me gustaría Después lo consulto a primero usted si quiere saber. tener No, más No, datos. yo le digo al lo que ministro. opino, Usted, No, mire, usted porque- hace lo que quiere, perdóneme. Sí. Usted hace lo que quiere y da la casualidad, Bien. que es increíble. Dígame. Todos los demás que estamos con usted hacemos lo que queremos. Está muy bien. Así que respete a sus compañeros. Bueno. Dele, por favor. El ser insertados en otra... Yo creo que- Pará, está Dale. Yo creo que el caso de Casa de Galicia vos ha sido también. un caso, primero, inesperado en el sentido de, no de la crisis era una crisis que se venía, el Ministerio de Salud Pública intervino, pero tuvimos una decisión extemporánea de la justicia, lamentablemente un 23 de diciembre, además el día antes de la feria judicial, donde un juez resuelve la liquidación en un momento en donde el MSP estaba trabajando para reordenar las cuentas y tratar de sacar adelante la mutualista, pero la decisión judicial es la decisión judicial. Y ahí de golpe el gobierno se tuvo que enfrentar a una situación muy complicada, con unos 50.000 afiliados que había que distribuir, con un montón de trabajadores, y la verdad que uno mirado hoy en la perspectiva, parece que se logró un resultado más que razonable. Puede haber situaciones de injusticia, ministro, puede el haber problema- gente... Claro, pero el problema, ministro, es que los que no tienen solución, para ellos es el 100%. Eso siempre es Nosotros así. podemos decir, el 98% se solucionó. Para el 2%, que ahí pueden estar los que bien dice Sí, claro. Alberto, es el 100%. Es así, es un verdad. problemón. Y eso siempre lo tenemos en cuenta cuando recién hablábamos del aumento del salario real o de la recuperación del salario real y decíamos, sí, hay un 6% que viene mucho más retrasado y para ellos obviamente es una situación distinta. Y otra cosa que quiero decir, ministro, porque yo a veces escucho a los economistas o periodistas especialistas en el tema que dicen, usan todas las mismas frases por lo general y todos los gobiernos cuando recuperan salarios usan las mismas frases. Se recuperó salario. Ahora, cuando se recupera salario después de 4 años, lo que perdió la gente en esos 4 años no se recupera. Eso hay que ser preciso en los términos, no lo estoy diciendo por usted. Sí, no, Le digo en está bien. general, porque hay gente que se enoja y dice, sí, me recuperé el salario del 20, seguí laburando del 20 al 23. En esos 3 años, ¿me recuperaron lo que perdí? Eso no. No, eso está claro. ¿Me entiende? Eso siempre es así, además. Claro, pero es importante por los incluso términos. cuando no había caída de salario real, cuando estábamos en una situación de una mantención del salario real, cada vez que se hacía un acuerdo, tú pactabas poner el 1 de julio de un año y el siguiente aumento era en diciembre, pero en el medio tu salario iba bajando en relación a la inflación, porque había inflación en ese semestre. Y ese escaloncito que después subía otra vez al 100 cuando llegaba el 1 de enero, nunca te lo pagan. Por eso, Es decir, para mí es volver a aquel límite. Pero a mí no me cierra cuando decimos recuperar, porque para mí recuperar sería, le recuperamos. Ustedes estuvieron perdiendo todo esto y le conseguimos, que está, nadie lo va a hacer. podemos pero- decir, volvemos al nivel Volvemos al nivel. adquisitivo que había en Volvemos. julio del 20, que fue cuando vino la pandemia. Exacto. La verdad que también, yo sé que para cada uno su mundo es el mundo, está bien, pero hay que ver el contexto también. Nosotros vivimos estos años con expresiones de cosas, adversidades que no dependían de decisiones del gobierno. La pandemia no lo fue, La guerra, la invasión de eso. Rusia a Ucrania tampoco, la ¿Pero cuánto sequía incluye? tampoco. ¿Qué implicancia tiene la La invasión, invasión de Rusia a Ucrania tuvo un impacto en Uruguay en la primera mitad del 22, que fue en los precios que se dispararon. En particular a nosotros en la energía nos afectó, porque en los alimentos quizás al revés, en términos de que somos exportadores de alimentos, nos ayudó porque levantó precios. Siempre le fue nivel bien a exportador. Uruguay cuando hay guerras por ahí. Exacto, pero en la energía, que fue otro de los puntos donde se disparó, nos complicó. Y tuvimos, de hecho, una escalada inflacionaria en los primeros meses, por ahí por marzo-abril, que nos llevó a adelantar los aumentos de jubilados y de funcionarios públicos. En julio del año pasado se otorgó un aumento adelantado de las jubilaciones de 3% y de los funcionarios públicos 2%, y además una sugerencia, una exhortación al sector privado a que diera un correctivo por inflación en julio del año pasado. ¿Hay un nuevo aumento para jubilados o es un adelanto a lo que viene ahora? Es un aumento que es a la vez adelante. Adelante. Porque, a ver, ahí
Yo ¿Qué tema quiero los defender jubilados? esto, porque... Sí. ¿Pero porque qué se tema dice- los jubilados, ministro? A ver, los jubilados de mínima, digamos, que son Un promedio 150.000 más o menos. 17.000 pesos. 17.000 pesos, exactamente. La verdad que está bravo. Sí, pero hace añares que Yo está sé, bravo, no, pero que... O sea, no es un problema eso, de ahora. Pero eso es espantoso. Y lo que se hizo fue lo que se ha hecho también en los años anteriores, que es que en julio se aumenta un 3%, que se cobra desde julio en adelante, que después, cuando viene el aumento anual, el 1 de enero del año que viene, ya está incorporado. O sea, ponele que le toque al final un 9 en enero, ese 3 ya está y por lo tanto el aumento en enero va a ser el 6. Eso pasó el año pasado también, y en algunos casos en el pasado se pagaba como aumento. No a cuenta, No adelanto. sino un incremento de la pasividad mínima. Y eso no pudo ser posible este año, ¿no? Yo quiero hacerle una pregunta al líder del Partido Independiente y no al ministro de Trabajo. ¿se va a meter en las elecciones Y ya? bueno, lo que pasa es que Estamos hace unos arrimando el laburando. bochín ya. Hace Está unos laburando. días se reunió la Junta Federal del Sí. Partido Independiente en Pando y así se llegó a una conclusión que es el Partido Independiente quiere un nuevo compromiso por el país y además que se replique en las departamentales. ¿Cómo es eso? ¿Por qué le parece una buena herramienta? Y hemos visto unos cuantos líos internos y rifirrafes, sobre todo a propósito de Cabildo Abierto. ¿Por qué le parece una buena herramienta que habría que reeditarse y por qué entiende que es buena cosa que se aplique en las departamentales? A ver, son dos preguntas en una que Sí. está muy bien. Primero, nosotros tenemos una buena evaluación de la gestión de este gobierno, por eso participamos de él y somos parte, yo diría, significativa en varios roles importantes, además del Ministerio de Trabajo, en toda la política de género, en el tema de la política de adicciones, en la Oficina Nacional de Servicio Civil, impulsando una reforma del Estado. En fin, hay una evaluación que hacemos nosotros a esta altura positiva, y creemos además que era importante para el Uruguay llevar adelante la transformación educativa que está en proceso y que le falta todavía muchos pasos más para avanzar, y la reforma de la seguridad social, que también nos parece un avance, y la reforma del Estado. Entonces nos parece que hay que continuar el proceso de cambios y por lo tanto creemos en la continuidad de la coalición para las elecciones del año que viene. ¿Así como está? ¿Con estos mismos actores? Bueno, eso depende de cada uno, es decir, acá, por eso nosotros decíamos, nos parece bueno pensar en renovar un compromiso por el país, no uno nuevo. Y ahí veremos, si hay acuerdos, entonces yo creo que las coaliciones se definen por coincidencias. Y en definitiva lo que tenemos que registrar es si hay coincidencias que ameritan continuar por un periodo más en una coalición preelectoral, ya no post como fue la anterior, Claro. porque la actual... La otra se fue de armó cara a la después, segunda claro. vuelta. Esta sería, desde nuestra perspectiva, como ya está funcionando, Una continuidad. Renovarla. Y después está el tema de las departamentales, porque las reglas electorales para las elecciones nacionales permiten que partidos distintos podamos presentarnos cada uno por su lado, porque después hay segunda vuelta. Y porque además hay representación proporcional. Entonces en la primera vuelta se eligen los cargos parlamentarios y se va a la segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, y ahí la coalición vuelve digamos, a convertirse en un apoyo al candidato más votado de los candidatos de la coalición. Pero en las departamentales no es así. Las departamentales son elecciones a una sola vuelta, donde además el cargo que la gente valora es el intendente, es uno solo, y no hay representación proporcional en las juntas departamentales. Por lo tanto, la coalición, si quiere expresarse a nivel departamental, y yo creo que es importante para el Partido Independiente, nosotros valoramos la necesidad de acordar, no solo en los departamentos donde el acuerdo de la coalición es necesario para pelear la elección departamental, como puede ser Canelones, Montevideo, Salto, Río Negro, Paysandú, donde realmente ha habido resultados parejos,
sino en todo el país. Y bueno, con formatos distintos probablemente, porque no es lo mismo la realidad política en un departamento que en otro, capaz que no todos los partidos quieren participar del acuerdo en todos los departamentos. O más de uno quiere liderar la coalición, ser la cabeza. Exacto, pueden competir, pero que la regla general sea buscar los mecanismos de acumulación. Eso es lo que... Cortito, cuando hay tole con cabildo abierto, usted es el que piensa, yo sabía que iba a pasar. No, a ver, ¿Cómo se lleva? Lo dijeron antes, ¿no? ¿Cómo se lleva con cabildo abierto hoy? Bien, en términos formales, bien. Tenemos diferencias políticas, las hemos tenido. Poco se ve con Manini y se saluda. Sí, por supuesto. Sí. Sí, con total cordialidad. Porque además las diferencias que uno pueda tener en materia política van mucho más allá de lo No, personal. pero pregunto, Lo personal por siempre hay que recuerdarlo. Y de hecho, ha habido cosas en donde hemos tenido diferencias, otras que no tanto, y en definitiva, nosotros creemos que la coalición debe funcionar sobre la lógica de que si hay diferencias hay que tramitarlas de una manera, de una forma que nosotros entendemos que es distinta a la que utiliza Cabildo Abierto, que tiene su legítimo derecho a plantearla. Voy a compartir un mensaje, ya lo vamos cerrando, un amable mensaje que habla sobre, que dice, Gorsi, sos un chupamedia. No, ese no es amable. No, ese no es amable. Es otro el amable mensaje. Espere. El tema, el 117 dice, que no, es interesante porque puede servir de respuesta a Alberto para algo que preguntábamos, que me pareció muy interesante la pregunta en sí mismo, lo que no sé si tiene respuesta. Está bueno que hay que tomar nota de esta historia. El tema de las tisaneras, dice, y auxiliares de higiene, dice un oyente, un televidente, tiene que ver con funcionarios más viejos que no tienen cursos, que antes no existían, y se les reconoció por cada institución esa gente para trabajar en otro lado. El tema es que se le exige esos cursos. Eso es lo que me decía, por ejemplo, la tisanera, que ella trabajó años allí, y en esa bolsa de trabajo que le crearon, no la querían poner como tisanera, que era perder derechos, pero encima, me contó, desesperada, no la llamaba nadie. Bueno, o si la llama le piden cursos que no. Yo le diría a esa persona que se comunique con el Ministerio de Trabajo para ver cuál es su situación exacta, porque nosotros hemos trabajado en colaboración con el Ministerio de Salud Pública en todo ese tema que tiene que ver con la reubicación de los trabajadores. Entonces, si el caso es un caso de una trabajadora de Casa de Galicia... No, a mí me pareció muy injusto porque en la cadena estaban los médicos, las enfermeras, y lo más abajo son los limpiadores, Alberto, la cocina... Es como daños colaterales. Claro, y a la gente más humilde. El tema puede pasar porque también esa sociedad médica, quizás todo lugar que ocupa tisanería están ocupados y necesitan en otro sector Bueno, hay que buscar la solución, porque para lo poco... por menos que sea la gente que tiene ese problema, para ellos es el 100%. Además de gente que está sin trabajo, si vamos al caso, que no aporta al país. Nadie puede estar un día sin comer, un día sin poder ir al almacén. Totalmente. Es un tema. Ministro, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por venir hasta nuestro estudio. Encantado. La verdad, a las órdenes. Y bueno, nos vemos pronto. Por ahora sigan laburando porque la selección... ¿Cuándo es que un ministro... ¿Los ministros cómo es los ministros con la selección? Ministros jurídicamente no tenemos ninguna inhibición. No somos como los directores de entes autónomos, servicios descentralizados que tienen que renunciar un año antes. Ahí va. El ministro puede seguir, pero obviamente cuando entras en una campaña electoral es incompatible. ¿Quiere un título? Para empezar a recorrer el país. ¿Pablo Mieres renuncia cuándo o no? Todavía no tenemos definido. Pero puede pasar, pero podría pasar. Primero que nada tengo que hablar con el presidente. Fírmelo. No, pero podría pasar que se vaya antes. Y claro, porque si vamos a asumir la candidatura no, está del bien, partido... No está obligado, pero el es lo sentido razonable. común. Es lo razonable. Gracias por estar aquí con nosotros.